Bienvenidos a Izuku Fanfiction. Hoy presentamos una historia llena de acción futurista, poderes increíbles y un destino que cambiará el mundo. Izuku Steel. En un universo donde todos dependen de sus peculiaridades, Izuku Midoriya nunca tuvo una. Pero el destino tenía otros planes. Tras encontrarse con una tecnología alienígena de combate, el peliverde adquiere una fuente de energía ilimitada que lo transforma por completo. Fuerza sobrehumana, velocidad extrema, modos de combate y armaduras avanzadas. Poder al estilo del original, Max Steel. Mientras trata de comprender de dónde provienen esos poderes, Izuku descubre una conspiración que podría destruir Japón y a quienes ama. Entre batallas explosivas, secretos del pasado y un creciente harem que se siente atraído por la nueva versión de Izuku, surge una pregunta. ¿Podrá un chico sin don convertirse en el héroe más poderoso del mundo? Suscríbete y revisa la descripción para más detalles. Capítulo 66. El caballo de Troya. Ecos de un monstruo, el olor a antiséptico y la luz estéril de la enfermería de la UA se habían convertido en el escenario de un juicio silencioso. Mientras los tentáculos viscosos y sigilosos de los toxoides se arrastraban por las tuberías y los conductos de ventilación de la academia, un tipo diferente de veneno se cernía en el aire de la habitación: la desconfianza. Katsuki Bakugo estaba sentado en la camilla, respondiendo a las preguntas de Recovery Girl con una facilidad y un carisma que eran profundamente desconcertantes. ¿Sientes algún dolor de cabeza, mareos o pérdida de memoria, jovencito?, preguntó la anciana heroína, brillando una luz en sus pupilas. Ninguno, señora, respondió Bakugo con una sonrisa. Me siento como nuevo. Un poco confundido, como si hubiera dormido durante una década, pero físicamente estoy genial. Gracias por preguntar. Inko y Toshinori observaban desde un rincón, sus rostros eran máscaras de tensión. Cada respuesta cortés, cada sonrisa fácil, era como una bandera roja para ellos. Esperaban un desliz, un destello de la arrogancia y la crueldad que recordaban, pero no llegaba. Mitsuki, por otro lado, estaba al borde de las lágrimas, viendo al hijo que siempre había deseado que fuera. Finalmente, Recovery Girl se quitó las gafas y suspiró, dirigiéndose a los padres expectantes. Inko se preparó para las malas noticias. Toshinori apretó el puño. Bueno, he realizado todos los exámenes físicos, neurológicos, de dones y una evaluación psicológica completa, comenzó, y luego hizo una pausa, mirando sus notas como si no pudiera creer lo que leían. Mi opinión profesional es, que está limpio. Más que limpio. Fisiológicamente, está en una condición física máxima. Y en las pruebas psicológicas, salió increíble. Empatía, control de impulsos, sociabilidad, sus puntuaciones están por las nubes. Un sollozo ahogado escapó de Mitsuki. Sin embargo, continuó Recovery Girl, su tono volviéndose grave, la infección morfosos sigue ahí. Los escáneres profundos muestran que está entretejida en cada una de sus células. Hay, demasiado. Pero parece estar total y completamente inerte. Purificada, casi. Es como si el núcleo de la infección hubiera sido reseteado a su estado base, sin la directiva maliciosa que lo convertía en extroyer. Entonces, ¿todavía tiene el poder?, preguntó Mitsuki, su voz temblorosa de esperanza. ¿El poder de extraer, de transformarse en lo que toca? ¿Podría usarse para el bien? La pregunta quedó suspendida en el aire, llena de un potencial aterrador y esperanzador. Toshinori actuó por instinto. Con un movimiento rápido, pulsó un interruptor en la pared. Una pesada puerta de titanio se deslizó y cerró la enfermería, con un Bakugo de aspecto confundido atrapado dentro. Un panel de vidrio a prueba de balas era lo único que los separaba. «Papá. ¿Qué haces?», exclamó Izuku. «No podemos discutir esto delante de él», dijo Toshinori, su voz era un gruñido bajo. «Mitsuki, lo entiendo. Es tu hijo. Pero para nosotros, desde que nos enteramos de todo el daño que le hizo a Izuku, del tormento que mi hijo sufrió en silencio durante años, no confío en él. No confío en ese poder, no importa cuán purificado parezca. Pero es diferente con Tenko», replicó Izuku, su frustración hirviendo. «Quieres salvarlo a él, pero condenas a Kacchan sin siquiera darle una oportunidad. No es lo mismo», rugió Toshinori, su forma demacrada pareció crecer por un momento. «Tenko Shimura fue una víctima de su don y de All for One. Bakugo fue un matón por elección.
Y Extroyer fue su elección magnificada. Izuku se acercó al panel de control para abrir la puerta, pero antes de que pudiera tocarlo, el infierno se desató. El vidrio de las ventanas de la enfermería se hizo añicos hacia adentro. De los conductos de ventilación y los desagües del suelo brotaron géiseres de lodo verde y apestoso. La sustancia se solidificó, formando docenas de criaturas humanoides, los toxoides, con ojos rojos brillantes y garras que goteaban ácido. La alarma de intrusión sonó en todo el campus. Izuku reaccionó al instante. Mamá, protege a Recovery Girl y a Mitsuki. Papá, conmigo. No hubo tiempo para más discusiones. La batalla había llegado a ellos. Los estudiantes y héroes en los dormitorios respondieron a la alarma, encontrándose con la misma plaga de monstruos de lodo que emergían de todas las cañerías. La lucha fue inmediata y caótica. Shoto congelaba oleadas de ellos, solo para que otros se derritieran y se reformaran. Momo creaba cañones de red para atraparlos. Rumiu Sagiyama era un borrón de patadas, haciendo estallar a los toxoides en salpicaduras de mugre. Dentro de la enfermería, Izuku y Olmig luchaban codo con codo. Melissa, por el comunicador. Escanea la zona. ¿Detectas la firma de energía de Toxón? Gritó Izuku mientras lanzaba una ráfaga turbo que desintegró a 3 criaturas. La voz de Melissa llegó, tensa y rápida. Negativo, Izuku. No hay rastro de Toxón. Estos deben ser secuaces autónomos. Vienen de algún lado, pero su maestro no está aquí. Mientras tanto, al otro lado del cristal, Bakugo observaba con los ojos muy abiertos. Vio a Izuku luchando, vio a Olmig protegiendo a su madre. Algo dentro de él, un instinto protector primordial, se encendió. Golpeó el cristal a prueba de balas. Déjenme salir. Quiero ayudar. Izuku, esquivando un chorro de ácido, vio la desesperación en el rostro de Bakugo. Tomó una decisión. Pulsó el botón. La puerta de titanio se abrió. Bakugo salió disparado, sin dudarlo. Sin un don de explosión que usar, recurrió al combate cuerpo a cuerpo. Se movía con una gracia letal, cada golpe y patada aterrizaba con una precisión brutal, incapacitando a los toxoides. Se colocó espalda con Izuku, una imagen sacada directamente de sus sueños de infancia. Gracias por el rescate. Gritó Bakugo por encima del estruendo. Solo mantente detrás de mí. Respondió Izuku. Pero los toxoides seguían llegando. Uno, mucho más grande que los demás, una bestia de lodo de casi 3 metros de altura, surgió del suelo y atrapó a Izuku, sus zarcillos pegajosos lo inmovilizaron por completo. Izuku. Gritó Bakugo. Corrió hacia el monstruo, saltando sobre su espalda. Agarró la cabeza de la criatura con ambas manos, tirando con toda su fuerza. El esfuerzo era inmenso. Un grito brotó de sus labios, una sola palabra, un eco fantasmal de un pasado que no recordaba. Extraer. Una luz azul brillante y pura brotó de sus manos. No era la energía corrupta y hambrienta de Extroyer. Era limpia, casi etérea. La luz fluyó hacia el toxoide gigante. La criatura convulsionó, su color verde vibrante se desvaneció a un gris opaco y enfermizo. Se encogió, perdiendo su fuerza, su cohesión. Se derrumbó en un charco de lodo inerte, liberando a un Izuku sin aliento. Bakugo aterrizó ágilmente, mirando sus propias manos con asombro. «Wow, amigo, no sé qué fue eso, pero me debes una». Y sin más, se reincorporó a la lucha. En su guarida, All for One y su séquito observaban a través de los ojos de un microdrón oculto. Funciona. Siseó Toxón, deleitado. Está absorbiendo la energía tóxica. Cada uno que drena fortalece mi conexión con él. Envíen más. Necesita absorber más. De vuelta en la UA, Bakugo se había convertido en un arma viviente contra la plaga. Corría de un toxoide a otro, poniendo sus manos sobre ellos y desatando el pulso azul. Cada vez que lo hacía, las criaturas se marchitaban y morían. Se movía en perfecta sincronía con Izuku, quien usaba su poder turbo para contenerlos mientras Bakugo los desactivaba. Olmig, Inko e Izumi formaron un perímetro defensivo, asegurándose de que ninguna de las criaturas escapara de la zona de combate. Finalmente, el último toxoide se disolvió. El silencio que siguió fue ensordecedor. Bakugo se apoyó en una pared, jadeando, pero con una sonrisa de pura adrenalina en el rostro. ¿Qué eran esas cosas? Izuku se acercó, poniendo una mano en su hombro. Es una larga historia, Kacchan. Pero lo hiciste muy bien. Realmente bien. Sí, creo que acabé con unos 50. Se jactó Bakugo, con un brillo juguetón en los ojos. Izuku se rió, una risa genuina y libre de tensión por primera vez en días. Tal vez 20.
Pero fueron los 20 más grandes. Se sonrieron, y por un momento, la guerra, los monstruos y el miedo desaparecieron. Eran solo dos amigos, de pie entre los escombros, como siempre debieron haber sido. Desde la distancia, la familia Yagi observaba. La evidencia era innegable. Bakugo había salvado a Izuku. Había luchado por ellos. Había usado el poder de un monstruo para actos heroicos. Izuku se acercó a ellos, con Bakugo a su lado ayudando a levantar un trozo de escombro. Izuku miró a sus padres, su voz teñida de un sarcasmo deliberado. Bueno, familia. Supongo que debería llevar a nuestro peligroso prisionero de vuelta a su celda. Toshinori e Inko se estremecieron. La culpa y la vergüenza luchaban con su arraigada desconfianza. Izuku, comenzó Inko. Esta vez, pensé en pedirles permiso, continuó Izuku, sin dejarles hablar. Digo, ya vi que fue tan inútil durante la pelea. Y además, tienen razón. A la UA no le serviría de nada a alguien con su talento. Suficiente. Dijo Toshinori, su voz era un suspiro de rendición. Inko asintió a su lado. Se miraron, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, Inko habló. Si tú eres responsable de él, si lo vigilas como un halcón, entonces no. No lo devuelvan a la celda. Izuku asintió, la victoria se sentía agridulce. Antes de que pudiera irse, Izumi lo detuvo. Su rostro era mortalmente serio. Hermano, siento que he viajado en el tiempo, dijo en voz baja, para que solo él la oyera. Esta actitud tuya, esta fe ciega en él, es la misma razón por la que soportaste años de acoso sin que nadie lo supiera. Porque seguías viendo al amigo que creías que era, no al matón en el que se había convertido. Agarró su brazo con fuerza. Te lo juro por la vida de mamá y papá, Izuku. Al menor indicio, al más mínimo susurro del viejo Bakugo o de Extroyer, no esperaré a los héroes. Personalmente lo lanzaré al sol. ¿Entendido? Entendido, respondió Izuku, aceptando la gravedad de su promesa. Esa noche, Bakugo fue oficialmente trasladado a los dormitorios de la clase 1A. El ambiente era tenso. Kirishima y los demás lo aceptaron, pero con una distancia cautelosa. Lo observaban, analizaban cada palabra, cada gesto. Más tarde, cuando el campus se calmó, Mitsuki encontró a Izuku solo en uno de los balcones. No tengo palabras para agradecerte, Izuku, dijo, su voz ahogada por la emoción. Le devolviste a mi hijo. El verdadero. Solo le di la oportunidad que todos merecen, respondió él. Ella se acercó, puso sus manos en su rostro y lo besó. Fue un beso profundo, lleno de gratitud, alivio y una pasión que había estado latente durante mucho tiempo. Lo que siguió fue una entrega mutua, un agradecimiento que fue mucho más allá de las palabras, una conexión forjada en la extraña encrucijada del perdón y el peligro. Mientras ellos encontraban consuelo, en su nueva habitación, Katsuki Bakugo dormía. Y en su sueño, comenzó la pesadilla. Una voz, como de aceite y veneno, susurró en su mente. En la guarida de los villanos, Toxon se concentró. Se arrancó un trozo de su propio cuerpo, un glóbulo de veneno puro, y lo aplastó en su mano. Era el catalizador. El interruptor. Bakugo se despertó de golpe, temblando. Un sudor frío le perlaba la frente. Miró sus brazos y ahogó un grito. Cristales de color púrpura oscuro, afilados y dentados, estaban brotando de su piel. El dolor era insoportable. Intentó gritar, pedir ayuda a Izuku, pero su garganta se cerró. Su cuerpo se convulsionó, los huesos se rompieron y se reajustaron. Su piel se estiró, volviéndose gris y coriácea. Sus dientes se alargaron en colmillos. Su mente, su conciencia, el amable y confundido Katsuki, fue empujado a un rincón oscuro y silencioso de su propia cabeza, obligado a observar como un prisionero impotente. En cuestión de segundos, la transformación se completó. Donde había estado el chico, ahora estaba la criatura de la imagen. Un monstruo de poder cristalizado, con garras de obsidiana y una furia silenciosa y programada en sus ojos brillantes. Informe, resonó la voz de All for One en su mente. Sin dudarlo, la criatura transmitió todo lo que Katsuki había visto y oído desde que despertó. El número de héroes en la UA. El estado de Endeavor. Los puntos ciegos en la patrulla de seguridad. Los protocolos de evacuación. Hay muestras en el laboratorio de biología. Nivel 3. Adquiérelas. El monstruo se movió con un sigilo antinatural. Salió por la ventana, trepó por la pared y se infiltró en el laboratorio. Encontró los viales. Tigre de Bengala. Cobra real negra. Avispón gigante asiático.
Abrió un compartimento en su pecho cristalino y los absorbió. Regresa. Los cristales de su espalda se transformaron, formando las alas iridiscentes y el aguijón de un avispón. Con un zumbido silencioso, salió volando de la UA, entregó su informe y las muestras de Adna a un portal de Kurohiri, y regresó a su habitación antes del amanecer. Cuando volvió a su cama, la transformación se revirtió, un proceso igual de doloroso. Cuando la luz del sol entró por la ventana, Katsuki Bakugo se despertó, con un dolor de cabeza punzante y el vago recuerdo de una pesadilla extraña y aterradora. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al estrés, sin saber que acababa de cometer el mayor acto de traición en la historia de la UA. Al día siguiente, el ambiente en la sala de reuniones era sombrío. La guerra final estaba sobre ellos. El plan es arriesgado, pero es el único que tenemos, dijo Olmig, de pie frente a un mapa holográfico. Usaremos a Aoyama como cebo. Su confesión de que quiere traicionar a los héroes atraerá a All for One a un lugar abierto, lejos de los civiles. Mientras tanto, el resto de nosotros se enfrentará a su ejército y a sus lugartenientes. Debemos separarlos, añadió Endeavor. Su voz era un murmullo roto pero lleno de una nueva y fría determinación. Él ya había hecho su parte. Usando su don, había rebobinado los cuerpos de todos los héroes heridos a su estado máximo. Las extremidades perdidas de Mirko habían vuelto a crecer, más fuertes que antes. Las cicatrices de Aizawa se habían desvanecido. Estaban todos al 200%. Los equipos se formaron, siguiendo la estrategia del canon, pero con nuevas adiciones. Equipo de señuelo, AFO. Endeavor, AUX, Besgeanist, y un equipo de apoyo. Equipo de contención, Shigaraki. Izuku, Mirko, Edgesot, Y. Yo voy con Izuku, dijo una voz firme. Todos se giraron. Katsuki Bakugo estaba de pie en la puerta. No soy un héroe profesional. No tengo licencia. Pero esas cosas de lodo, las lastimé. Puedo ayudar. Por favor. Déjenme protegerlo. Después de un tenso debate, Izuku, sintiendo el peso de la responsabilidad, asintió. Bakugo se unió a su equipo. Equipo de evacuación y villanos menores. Dirigido por Cementos y la policía, con Izumi y Shinzo coordinando. Equipos de intercepción. Escuadrones más pequeños designados para objetivos específicos. Un equipo para Dabi, liderado por Shoto, un equipo para Toga, aunque sabían que ella no estaría allí, y dos nuevos equipos de alta prioridad. Elementor y Toxon deben ser aislados y neutralizados a toda costa, ordenó Aizawa. Necesitamos equipos que puedan contrarrestar sus habilidades específicas. El harén de Izuku se reunió para una despedida silenciosa. No se necesitaban palabras. Un beso de Momo, un fuerte abrazo de Rumi, un suave quiero de Tsuyu, una mirada decidida de todas. Cada una sabía su papel, cada una sabía el riesgo. Mientras se preparaban para partir, Bakugo se acercó a Izuku. Oye. Anoche tuve la pesadilla más extraña. Pero no importa. Le sonrió, una sonrisa genuina y llena de confianza. Oye, Izuku. Pase lo que pase ahí fuera, te cubro la espalda. Izuku le devolvió la sonrisa, sin saber que las palabras de su amigo recuperado eran la mentira más peligrosa jamás contada. El caballo de Troya estaba dentro de los muros, listo para abrir las puertas desde dentro. La guerra final había comenzado. Capítulo 67. Extracción final. El héroe que nació de la oscuridad del aire en la zona industrial abandonada de camino era denso y metálico, cargado con los fantasmas de batallas pasadas y la tensión eléctrica de la que estaba por venir. Ocultos entre las estructuras de acero oxidado y el hormigón agrietado, los héroes del mundo esperaban. Yuga Aoyama, temblando pero decidido, era el señuelo. Su mensaje a All for One fue de desesperación, una súplica de extracción que el señor del mal no podría resistir. Un vórtice de oscuridad se abrió en el centro de la zona de muerte. All for One emergió, flanqueado por la liga de villanos y su séquito de monstruos. Elementor, un coloso elemental. Makino, una abominación de carne y tecnología. Y Toxon, un ser de lodo corrosivo. Mi pobre y asustado niño, dijo Afo, su voz resonando a través de su máscara. Has hecho bien en llamarme. Ahora. Rugió la voz de Olmigt a través de todos los comunicadores. El mundo explotó. Desde el subsuelo, enormes muros de metal, cortesía de Cementos y Power Loader, se levantaron, creando un laberinto diseñado para dividir y conquistar. Al mismo tiempo, portales de Kurohiri, controlados a la fuerza por la voz de Present Mig desde un centro de mando, se abrieron bajo los pies de los villanos, transportándolos a sus arenas de combate designadas. Elementor. El gigante de piedra y fuego se encontró de repente en una vasta planta de refrigeración, el aire gélido debilitando sus llamas.
Frente a él, Endeavor y Shoto Todoroki se pararon espalda con espalda. Hoy, el fuego y el hielo te purgarán de este mundo, declaró Endeavor, su cuerpo estallando en un infierno. Makino fue arrojado a una zona muerta electromagnética. Todas sus conexiones inalámbricas se cortaron. Frente a él, Melissa Shield, con un nuevo traje de batalla, estaba junto a Izumi Yagi. Se acabó el juego, Aru, dijo Melissa, mientras Izumi levantaba los coches destrozados a su alrededor. Tus juguetes no pueden competir con la verdadera inventiva. Toxón. El monstruo de lodo cayó en una cantera llena de agentes químicos neutralizantes preparados por Momoya Oyorosu. Ella, junto a Mina Asido y Kyoka Hiro, lo esperaba en un terreno elevado. Tu plaga termina aquí, gritó Hiro, mientras conectaba sus conectores a un enorme amplificador. La liga de villanos fue separada de manera similar, cada uno enfrentándose a los héroes mejor preparados para contrarrestar sus dones. El plan, una obra maestra de estrategia, funcionaba a la perfección. Esto dejó a All for One solo en el epicentro. Solo, pero no por mucho tiempo. Frente a él aterrizaron All Might, con el poder de la energía turbo brillando en su interior. Izuku, con el traje de dominación turbo ya activo. Kitro, con su chasis reparado y listo para el combate. Y para sorpresa de Afo, la heroína número 1 de Estados Unidos, Star Anne Stripe, que descendió del cielo como un ángel vengador. Se acabó, All for One, dijo Star, su presencia irradiaba un poder abrumador. El mundo se ha unido para borrarte de la existencia. La batalla que siguió fue de proporciones míticas. All for One, con su arsenal de cientos de dones, era un ejército de un solo hombre. Lanzó ráfagas de energía, creó zarcillos de materia oscura, deformó el suelo. Pero los héroes eran implacables. All Might lo golpeaba con la fuerza de un dios. Star Anne Stripe imponía nuevas reglas a la batalla, debilitando sus ataques y reforzando las defensas de sus aliados. Izuku se movía a velocidades imposibles, sus golpes con infusión de turbo eran como misiles teledirigidos. Kitro proporcionaba análisis tácticos en tiempo real, prediciendo los movimientos de Afo una fracción de segundo antes de que los hiciera. A su lado, Katsuki Bakugo luchaba con una ferocidad y habilidad que sorprendió a todos, usando su recién redescubierto poder de extracción en los ataques de energía de Afo, drenándolos antes de que pudieran impactar. «Ríndete», gritó Izuku, conectando una patada que hizo crujir la máscara de Afo. «Deja ir a Tenko Shimura. Libéralo». All for One se rió, un sonido escalofriante y lleno de malicia. «Oh, pero tú no entiendes la naturaleza del cautiverio, joven héroe. No soy el único que tiene a alguien atrapado dentro». Sus ojos se posaron en Bakugo. «De hecho, tengo una pequeña sorpresa para ti». En ese instante, Katsuki se detuvo. Izuku sintió un suave toque en su hombro. Se dio la vuelta. Frente a él estaba la pesadilla. El cuerpo de Katsuki se retorcía y cambiaba, los cristales púrpuras brotaban de su piel, sus ojos brillaban con una luz malévola. Su boca se estiró en una sonrisa llena de dientes afilados como navajas. «Sorpresa», siseó la voz de Extroyer. Con una velocidad increíble, golpeó a Izuku en el pecho, un golpe que lo envió a volar y lo estrelló contra un muro de hormigón. Star Anne Stripe se giró para atacar, pero Extroyer ya no estaba allí. Se había transformado en un borrón, golpeando a All Might en la nuca y luego lanzando un ataque sónico que desorientó a Star. «Kacchan. Lucha contra él», gritó Izuku, poniéndose de pie con dificultad. «Tú no eres así. Kacchan está dormido». Se burló Extroyer, su cuerpo ahora cambiando, volviéndose más grande. «Solo soy yo. Y tengo trabajo que hacer». Con un rugido, su cuerpo se transformó en un tigre siberiano con garras de cristal. Con una agilidad salvaje, saltó por el campo de batalla, liberando a Toxón y Elementor de sus arenas con ataques devastadores. Luego, con la forma de un avispón gigante, los recogió a los tres y voló hacia la UA, dejando atrás a un Makino confundido y a un equipo de héroes atónito. ¡No!, gritó Izuku. Pero la traición no había terminado. Mientras los cuatro villanos volaban, Afo se rió de nuevo. «Gracias por los recados, mis leales peones. Pero su utilidad ha terminado». Zarcillos de energía negra brotaron de Afo y se dispararon hacia el cielo, atravesando a Makino, Elementor y Toxón en el aire. Los tres villanos gritaron de agonía mientras sus poderes, su esencia misma, eran arrancados de ellos. Sus cuerpos mutados se marchitaron, volviendo a sus formas humanas y frágiles, antes de que sus conciencias fueran absorbidas por All for One. Con el poder de la tecnoquinesis, los elementos y la toxicidad sin fin, declaró Afo, su cuerpo ahora brillando con un poder oscuro y abrumador, crearé un cataclismo.
Una ola de aniquilación que borrará esta era fallida de héroes y humanidad. Y de las cenizas, todo renacerá a mi imagen. El cielo se oscureció. Una esfera de energía negra y crepitante comenzó a formarse sobre Afo, absorbiendo la luz y la vida a su alrededor. Staran Stripe intentó imponer una regla: la energía del cataclismo dejará de existir. Pero Afo, ahora potenciado, simplemente se la quitó de encima. Extroyer aterrizó, actuando como su guardia. Cuando Olmigt intentó cargar, Extroyer lo interceptó, sus garras de cristal chocando con los puños de One for All. Kitro intentó un ataque por la espalda, pero Extroyer se dio la vuelta y lo partió en dos con un solo golpe de su cola con púas, dejándolo como un montón de chatarra humeante. Estaban perdidos. La energía del cataclismo crecía, a punto de explotar y borrarlo todo. En medio de la desesperación, Izuku miró a Extroyer, luego a la esfera de energía. Una idea terrible, imposible y desesperada se formó en su mente. Era su única oportunidad. Corrió. No hacia Afo. Hacia Extroyer. Katsuki, por favor. Extroyer se giró, su rostro era una máscara de furia. Te dije que él no está. Golpeó a Izuku con una fuerza brutal, una y otra vez, empujándolo hacia atrás hasta que lo incrustó en los restos de una pared. Levantó su garra, lista para el golpe final, lista para usar el poder de Extroyer para absorber y transformar a Izuku en una abominación. Se acabó, héroe. La garra se clavó en el pecho de Izuku. Sintió un dolor agudo, una sensación de que su energía era arrancada. Pero eso era exactamente lo que quería. Ahora. Gritó Izuku. Modo turbo. Sobrecarga Stronger. Mientras Extroyer extraía, Izuku empujó. Una cantidad demencial de energía turbo pura, verde y brillante, fluyó a través del brazo de Extroyer directamente a su núcleo morfosos. No era una batalla de fuerza, era una purga de energía. Extroyer gritó, no de triunfo, sino de una agonía purificadora. La energía verde se extendió por todo su cuerpo, quemando la influencia de Afo, neutralizando el veneno de Toxón. Los cristales púrpuras se hicieron añicos y se convirtieron en polvo. Su cuerpo monstruoso se encogió, volviendo a su forma humana. Cayó de rodillas, jadeando. Era Katsuki Bakugo de nuevo. ¿Qué pasó? Susurró, mirando sus manos temblorosas. Afo te usó. Te convirtió en un monstruo de nuevo, dijo Izuku, ayudándolo a levantarse. Te pido perdón, Kacchan. Te traje a esto. No, yo, me disculpo, dijo Katsuki, las lágrimas corrían por su rostro mientras los recuerdos fragmentados de sus acciones lo inundaban. Izuku. Tienes la oportunidad de hacer lo correcto. De arreglarlo. Katsuki lo miró, sus ojos llenos de una nueva resolución. ¿Cómo? Izuku señaló la esfera de energía que Afo, ahora volando en el cielo, estaba a punto de desatar. Esa cosa es energía pura. Demasiada para que cualquiera la detenga. Pero tú puedes absorberla. Eres el único que puede. La fe. La segunda oportunidad. Katsuki miró la aniquilación inminente, luego a su amigo. Aceptó. Bien. Hagámoslo. Izuku asintió. Modo turbo. Núcleo. Canalizó toda su energía en sus piernas, preparándose para el lanzamiento más importante de su vida. Puso a Katsuki frente a él. Prepárate. Con un grito que desgarró el aire, Izuku pateó el suelo, lanzando a Katsuki hacia el cielo como una bala humana. Katsuki voló, un cometa de determinación, directamente hacia la esfera de la muerte. All for One se dio la vuelta, demasiado tarde. Katsuki se estrelló contra el epicentro de la energía y extendió sus manos, gritando con cada fibra de su ser, con todo el poder de su alma redimida. Extraer. El mundo se volvió blanco. La energía del cataclismo, en lugar de explotar hacia afuera, implosionó hacia adentro, siendo absorbida por el cuerpo de Katsuki. Por un momento, brilló como una estrella recién nacida, y luego la luz se desvaneció. El cuerpo inerte de Shigaraki cayó del cielo, desprovisto de la posesión de Afo. Aterrizó con un ruido sordo. Se convulsionó y escupió un horrible líquido negro. Se puso de pie, temblando. Se ha ido, susurró, su voz era la de Tenko Shimura. Lo vi todo. Lo que me hizo, lo que nos hizo a todos. El don de decadencia, se ha ido. De la masa oscura que escupió, una figura se levantó. Era delgada, esquelética, primordial. All for One en su forma más verdadera y desesperada. Toshinori se paró frente a él. Terminemos lo que empezamos. Con gusto, siseó Afo. La batalla final fue una de familia. Toshinori, Inko, Izuku e Izumi. Lucharon juntos, un frente unido de justicia y amor contra el mal puro. Sin sus dones robados, Afo era solo un eco, una sombra.
Lo abrumaron, cada golpe era una retribución por las vidas que había arruinado. Salvé a Tenko. Gritó Izuku, su puño se estrelló contra el rostro esquelético de Afo. Y salvé a Katsuki. Nunca obligué a ese chico a hacer nada. Se burló Afo, incluso mientras su cuerpo se desintegraba. El mal no se crea, muchacho. Es una fuerza de la naturaleza. Está en el interior. Y cuando los mate, volverán a él. Con un último smash familiar combinado, lo destruyeron, su forma se disolvió en polvo y oscuridad para siempre. Mientras el polvo se asentaba, Toshinori puso una mano en el hombro de Izuku. Me equivoqué contigo, hijo. Con Katsuki. Al final, se fue como un verdadero héroe. Se retiraron del campo de batalla, dejando que los equipos de limpieza se hicieran cargo. Pero mientras caminaban, Izuku vio un movimiento en las sombras de un edificio derrumbado. Adelántense. Los alcanzaré. Se acercó sigilosamente. Allí, apoyado contra una pared, magullado y exhausto, pero vivo, estaba Katsuki. ¿Salvaste el mundo, Kak-chan?, dijo Izuku en voz baja. Katsuki soltó una risa amarga. Solo porque tuviste una confianza estúpida en mí. Su rostro se ensombreció. Recuerdo lo que hice, Izuku. Recuerdo haberte hecho daño. Recuerdo haberles dado información sobre la UA. La vergüenza es demasiada. Extroyer, creo que está más presente dentro de mí de lo que quiero aceptar. En la UA podemos ayudarte. Podemos encontrar una manera. No, lo interrumpió Katsuki, poniéndose de pie. No puedo acercarme a la UA. No después de lo que hice. Para poder estar en paz, para poder redimirme de verdad, tengo que tener el control. De mi vida. Y de él. Por mi cuenta. Caminó hacia Izuku y lo abrazó brevemente. Cuida de mi mamá. Se dio la vuelta para irse. Espera. Gritó Izuku. ¿Y si algún día, si el mundo te necesita de nuevo, cómo te encuentro? Katsuki se detuvo en la entrada de un callejón oscuro, una silueta contra el amanecer que comenzaba a despuntar. Miró por encima del hombro, y por primera vez, Izuku vio en su rostro no arrogancia, no ira, no miedo, sino una paz tranquila. Eres Max Steel, dijo. Tú sabrás qué hacer. Y con eso, Katsuki Bakugo desapareció en las sombras, dejando a Izuku solo, mientras el primer rayo de sol de un nuevo día bañaba el mundo que ambos habían salvado. Epílogo. Ecos del mañana. 10 años después, el sol de la mañana se derramaba sobre un Japón renacido. Las cicatrices de la guerra de liberación paranormal se habían desvanecido, no borradas, sino integradas en el paisaje como recordatorios solemnes de un pasado superado. Los cráteres eran ahora parques conmemorativos, los edificios destruidos habían dado paso a rascacielos más altos y seguros, y la confianza en los héroes, antaño hecha añicos, había sido reconstruida, ladrillo a ladrillo, sobre una base de sacrificio, transparencia y un poder innegable. La era oscura había sido un crisol de fuego, y de ella había emergido una sociedad más fuerte, más sabia y más unida. El mundo había encontrado su equilibrio. Y en el centro de ese nuevo equilibrio, las vidas de aquellos que habían luchado en su corazón habían encontrado su propia y merecida paz. La jaula del silencio. El destino de All for One. El mal no fue destruido ese día. Fue enjaulado. All for One, el símbolo del mal, no residía en el Tártaro. Una prisión de acero y piedra era insultantemente inadecuada para contener a un ser que era más una idea que un hombre. Su destino fue algo mucho más poético y absoluto. En una instalación secreta, a kilómetros bajo la superficie del océano, se encontraba la cámara nula. No era una celda, era un punto muerto en el tiempo y el espacio. En su centro, flotando en una suspensión de gel bioestasis, estaba el cuerpo marchito de All for One. No estaba dormido. Estaba consciente, atrapado en un bucle temporal de un solo segundo que se repetía hasta el infinito. La tecnología que lo hacía posible era a la vez simple y milagrosa. Eri. Una vez al año, Eri, ahora una joven heroína por derecho propio cuyo don había madurado hasta alcanzar un control asombroso, visitaba la instalación. Acompañada por un escuadrón de los héroes más poderosos del mundo, se paraba ante la cámara y, con una concentración serena, aplicaba su don. No lo rebobinaba a él, sino al concepto de su encarcelamiento. Cada año, rebobinaba el tiempo cumplido de su sentencia a cero. Para All for One, significaba que cada segundo era el primer segundo de su captura, una eternidad sin progreso, sin esperanza, sin futuro y sin pasado. Estaba atrapado en el eco de su propia derrota, un fantasma en la máquina de su propia ambición, condenado a un silencio que ni siquiera sus pensamientos podían llenar.
El mal no podía crecer donde el tiempo no existía. Los pilares del nuevo amanecer. La familia Todoroki Yaji. La boda de Shoto Todoroki e Izumi Yaji no fue solo la unión de dos personas. Fue un evento que simbolizó la curación de una generación. Se celebró en un jardín reconstruido, con Endeavor, un hombre visiblemente envejecido y humilde, entregando a Izumi con lágrimas silenciosas en los ojos. La imagen de Enji Todoroki, el antiguo tirano, abrazando a la hija de Olmig, su antiguo rival, fue una poderosa declaración al mundo. Las viejas heridas podían sanar, las viejas enemistades podían morir. En la década que siguió, se convirtieron en los pilares del nuevo sistema de héroes. Shoto, que nunca buscó el puesto número 1, se consolidó como el héroe número 2, Helios. Su heroísmo no era llamativo, sino eficiente, compasivo y constante. Se especializó en rescates a gran escala, usando su hielo para crear estructuras de evacuación y su fuego para proporcionar calor y luz. Era el escudo silencioso de la nación. Izumi, como la heroína número 3, Gravitas, era la espada. Su telequinesis había alcanzado niveles legendarios, capaz de desviar satélites en caída o levantar secciones enteras de una ciudad para evitar un derrumbe. Juntos, eran una fuerza imparable, su coordinación en el campo de batalla era un baile perfecto de poder y precisión. Su hogar era un remanso de paz, un equilibrio entre la estética tradicional japonesa que prefería Shoto y la comodidad moderna que amaba Izumi. Tuvieron una hija, Rei, que heredó el cabello blanco como la nieve de su abuela y los ojos verdes esmeralda de su madre. Su don, atracción térmica, le permitía atraer telequinéticamente objetos calientes o fríos, un híbrido perfecto de los poderes de sus padres, que era a la vez adorable y ocasionalmente peligroso para los muebles. Ver a Shoto, el otrora estoico y torturado joven, arrodillado en el suelo mientras su hija hacía flotar juguetonamente cúbitos de hielo a su alrededor, era ver a un hombre que finalmente había encontrado su calidez. El corazón de la familia. El nido de Max Steel. La palabra hogar no era suficiente para describir dónde vivía Izuku Yaji. Era más bien un complejo, una comuna, un reino en miniatura apodado cariñosamente el nido. Construido en una vasta extensión de tierra donada por el gobierno en las afueras de Musutazu, era una maravilla de la arquitectura y la ingeniería, diseñado por Melissa Shield para albergar a la familia más grande y extraordinaria del mundo. Había un ala principal, un enorme espacio abierto con una cocina de tamaño industrial, una sala de estar con una docena de sofás y una mesa de comedor que podía sentar a 40 personas. Conectadas a ella había 13 alas más pequeñas, cada una un santuario personalizado para cada una de sus esposas y sus hijos. Había laboratorios de alta tecnología para Melissa, un dojo de última generación para Rumi, un invernadero para Tsuyu, un estudio de música insonorizado para Kyoka, un estudio de arte para Mina. Cada una tenía su espacio, pero siempre volvían al corazón palpitante del hogar. La vida en el nido era un caos glorioso. Izuku Yaji, Max Steel, el indiscutible héroe número 1 del mundo, a menudo comenzaba su día no deteniendo a un villano, sino en la cocina, con un delantal que decía peligro. Hombre cocinando, tratando de manejar una docena de sartenes a la vez. Papá. Kenji usó sus ondas sónicas para hacer vibrar mi leche hasta que se convirtió en queso. Gritaba una de las hijas gemelas de Momo y Mina, Kalea, cuyo don le permitía crear objetos sólidos de color rosa brillante. No es verdad. Fue Lani. Ella trató de hacer explotar mi tostada. Replicaba su hermana, Lani, que podía crear explosiones de confeti inofensivas pero increíblemente molestas. Izuku suspiraba, sonriendo. Kenji, cariño, ya hemos hablado de usar los nanites sónicos solo para calentar la comida, no para la transmutación molecular. Chicas, dejen en paz a su hermano. Su familia era un testimonio viviente del amor en todas sus formas. Con 13 esposas, Izuku había tenido muchos hijos. No era solo un héroe, era el patriarca de un clan. Eri, la hija primogénita, era ahora una joven de 16 años, serena y sabia más allá de su edad. Era la hermana mayor de todos, la pacificadora, el centro tranquilo de su huracán familiar. Su control sobre su don era tan preciso que podía realizar cirugías a nivel celular o rejuvenecer tierras áridas. Era la heroína Kronos, la sanadora más grande del mundo. Toshiro Yaji, el hijo mayor biológico de Izuku y Ochako, era un joven de 9 años con el cabello castaño rebelde de su padre y los ojos amables de su madre. Para un giro poético del destino, Toshiro nació sin don. Pero en lugar de desesperación, Izuku vio una oportunidad. Desde una edad temprana, lo entrenó, no en el poder, sino en la estrategia, el corazón y el uso de la tecnología.
Con un traje de apoyo diseñado por Melissa y Kitro, reconstruido y mejorado, ahora más un mayordomo de IA para la familia que una unidad de combate, Toshiro aspiraba a ser un héroe sin don en un mundo de poderes, un verdadero sucesor del espíritu original de su padre. Había innumerables otros. Los hijos de Rumi, ruidosos y competitivos. La hija de Melissa, una genio de la tecnología que a los 6 años ya podía hackear la red de la escuela. Los hijos de Ryuko, que tenían pequeñas y adorables escamas de dragón en las mejillas. Cada niño era una mezcla única de sus padres, un tapiz de dones, personalidades y amor ilimitado. La dinámica entre las esposas había florecido en una hermandad inquebrantable. Se apoyaban mutuamente, criaban a los hijos de las demás como si fueran propios y manejaban la complicada logística de su vida con una eficiencia que avergonzaría a cualquier corporación. Momo era la planificadora, con horarios y presupuestos que mantenían todo en funcionamiento. Ochako y Tsuyu eran el corazón emocional, siempre ahí para un abrazo o una palabra amable. Rumi y Mina eran la diversión, organizando juegos y aventuras. Nemuri, ahora retirada del heroísmo activo y trabajando como consejera principal en la OA, era la voz de la sabiduría y la experiencia. Melissa y Kyoka eran el motor creativo, siempre inventando algo nuevo. Ryuko, Itsuka, Toru y Miko, que había encontrado la paz y la estabilidad, canalizando sus viejos instintos en una feroz protección de su familia, formaban la columna vertebral de la fuerza y el apoyo. Y Mitsuki, habiendo encontrado una nueva vida y amor después del dolor, era el recordatorio viviente de la redención y las segundas oportunidades. Izuku las amaba a todas, a cada una por lo que era. Su vida era un acto de equilibrio constante, dividiendo su tiempo y su corazón. Pero su corazón, imbuido del poder de la energía turbo y expandido por el amor, parecía tener una capacidad infinita. Era el héroe que salvaba al mundo, pero era el padre que leía cuentos antes de dormir. Era el hombre que se enfrentaba a monstruos, pero también era el esposo que recordaba el aniversario de cada una y les llevaba flores sin motivo alguno. Había encontrado la verdadera dominación turbo. No un aumento de poder, sino un dominio perfecto entre su deber y su amor. La leyenda del espectro ceniza. El eco de Katsuki Bakugo. De Katsuki Bakugo, oficialmente, nunca se volvió a saber. No hubo cuerpo. No hubo rastro. No hubo avistamientos confirmados. Para el mundo, el joven que había salvado al planeta absorbiendo un cataclismo se había desintegrado en el acto, un mártir, un héroe final y trágico. Su nombre fue grabado en los monumentos conmemorativos, y su historia se contó a los niños como una lección de sacrificio supremo. Pero las leyendas tienen una forma de respirar en las sombras. Unos meses después de la guerra, comenzaron los susurros. Un sindicato del crimen en Yokohama, a punto de hacer estallar un cargamento de productos químicos, fue neutralizado en la oscuridad. Los villanos fueron encontrados atados, magullados y aterrorizados, hablando de un demonio que se movía demasiado rápido para ser visto, un ser que golpeaba con la fuerza de una explosión y drenaba su energía con un toque helado. Un año después, durante un terremoto en la costa, un edificio de apartamentos se derrumbó. Los equipos de rescate estaban a horas de distancia. Cuando llegaron, encontraron a todos los residentes a salvo, reunidos en una zona segura. Una niña pequeña, llorando, dijo que un hombre monstruo aterrador pero amable los había sacado. Dijo que tenía garras, pero que sus manos eran sorprendentemente suaves. Y cuando le preguntó su nombre, él solo gruñó algo que sonó como Extroyer antes de desaparecer. A lo largo de los años, las historias continuaron. Un guardián fantasma en los callejones de Osu. Un espectro ceniza en los picos de las montañas. Los relatos variaban, pero los detalles clave eran siempre los mismos. Un poder abrumador que aparecía de la nada para proteger a los inocentes, una ferocidad en la batalla que era aterradora, una negativa a ser visto o agradecido, y a veces, solo a veces, un destello de luz azul y un grito ahogado de extraer. Se convirtió en un críptido, un mito urbano entre los héroes y los villanos. Una fuerza de la naturaleza con conciencia. Nadie sabía quién era o de dónde venía, pero aprendieron a respetar las sombras, porque a veces, las sombras te protegían. Izuku, por supuesto, sabía la verdad. Nunca lo buscó. Había entendido y respetado la elección de Katsuki. Era un camino de expiación que debía recorrer solo. Pero a veces, durante misiones peligrosas, sentía una presencia. Un ataque que debería haberlo golpeado era desviado por una roca que caía. Un villano que lo flanqueaba tropezaba de repente con nada. Pequeños milagros inexplicables. Y en esos momentos, Izuku simplemente sonreía para sí mismo y susurraba al viento. Gracias, Kacchan.
La única prueba tangible de su existencia llegaba una vez al año, en el cumpleaños de Mitsuki Bakugo. Cada año, sin falta, un paquete sin remitente aparecía en su puerta. Nunca contenía nada extravagante. Un año, fue un raro juego de utensilios de cocina que había mencionado de pasada meses antes. Otro, una primera edición de su libro favorito de la infancia. Cosas pequeñas, íntimas, cosas que solo su hijo podría saber que ella quería. Cada vez, Mitsuki lloraba, no de tristeza, sino de una alegría agridulce. Sabía que su hijo estaba ahí fuera, vivo, y que todavía la amaba. Y para ella, eso era suficiente. Un nuevo amanecer. Una tarde dorada, 10 años después del fin de la guerra, Izuku Yagi estaba de pie en el balcón de la suite principal del nido. Abajo, en los vastos terrenos, el sonido de la risa de sus hijos llenaba el aire. Vio a Toshiro enseñándole a una de sus hermanas menores cómo lanzar un frisbee. Vio a Eri meditando bajo un árbol, haciendo que las flores florecieran a su alrededor. Vio a Shoto e Izumi llegando de visita, su hija Rei corriendo emocionada hacia sus primos. Varias de sus esposas se unieron a él, apoyando la cabeza en sus hombros o rodeando su cintura con los brazos. Es un buen día, susurró Ochako. Todos los días lo son, añadió Momo, apretando su mano. Izuku miró hacia el horizonte, donde el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y violeta. Vio el mundo que habían salvado. Vio la paz que habían forjado. Vio a la familia que habían creado. Sintió el eco del sacrificio de Katsuki, la redención de Tenko, la humildad de Endeavor, la fuerza de sus amigos. El camino había sido largo y lleno de un dolor inimaginable. Había perdido partes de sí mismo en el camino, pero había ganado mucho más. Había aprendido que el verdadero poder no residía en la fuerza de los puños o en la brillantez de un don, sino en la capacidad de conectar, de perdonar, de amar incondicionalmente y de tener una fe estúpida en la bondad inherente incluso de las almas más perdidas. El sol se ocultó, dando paso a un cielo lleno de estrellas, cada una posibilidad, cada una promesa. El mundo estaba a salvo. Su familia estaba a salvo. Él era feliz. Max Steel, el chico que una vez murió y renació, finalmente había encontrado su paz, no en la ausencia de lucha, sino en la abundancia de vida. Y sabía, con una certeza que le llenaba el alma, que el mañana sería igual de brillante.